soy Ander Serrano, responsable de innovación de Evercom, y desde que empezamos a hacer este podcast siempre hemos intentado ayudarte a entender qué está pasando en innovación y cuál es su impacto en los negocios y en el mundo del marketing. Solemos mirar al futuro para anticiparnos y estar mejor preparados. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en ese futuro. Vamos a hablar de cómo va a cambiar nuestro rol profesional y en qué van a trabajar nuestros hijos. Pero bueno, primero, como siempre, el minuto de contexto de nuestra compañera Andrea Vargas. Es un día cualquiera del año 2030. Ana se despierta y su asistente de salud le informa de que no ha dormido bien. Lo mismo que su madre, que vive en otro país. Quizá decida solicitar una videoconsulta a través de la app de su seguro médico, solo para revisar que sus constantes vitales están bien. Se conecta a su plataforma de trabajo para ver si hay nuevos proyectos. Como freelance desde Ámsterdam, finaliza y comienza nuevas iniciativas cada pocos meses, a veces incluso compaginando varias a la vez. Hoy además es un día especial, es su cumpleaños y planea celebrarlo con amigos en un restaurante vegano. Después disfrutarán de una película de ciencia ficción en el cine que les permitirá experimentar aromas y vivirla en primera persona gracias a sus gafas de realidad aumentada. Esta historia parece cercana al presente, pero el futuro promete ir aún más allá. Los profesionales que se encargarán de hacerlo posible ya se encuentran entre nosotros. De hecho, según el Institute for the Future de Palo Alto, el 85% de los puestos de trabajo que existirán en 2030 aún no han sido inventados. Esto nos muestra cómo las nuevas tecnologías no solo cambiarán nuestra vida cotidiana, sino que también transformarán la manera en que trabajamos y nos relacionamos, creando un panorama lleno de posibilidades que hoy apenas podemos imaginar. Muchas gracias, Andrea. Bueno, un futuro súper ilusionante, súper interesante, pero vamos a ver qué hay de real en él y para eso pues hoy nos hemos traído a Elena Ibáñez. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Fundadora de Singularity Experts, que es una plataforma enfocada en orientar a nivel académico o profesional a personas que no saben qué estudiar, ¿no? Llevas muchos años estudiando los empleos del futuro y también de esa experiencia eres autora de este libro que tenemos aquí, Tu hijo aún no sabe qué estudiar. Cada vez tenemos más libros en este podcast, algo de lo que me alegro muchísimo porque además somos amantes de los libros y de la cultura. Primero me llama la curiosidad, Elena, ¿cómo descubres tú también tu rol profesional, ¿no? Porque ahora estás ayudando a la gente a descubrirlo, pero ¿cómo hiciste tú también este camino para llegar a fundar Singularity Experts y después escribir este libro? Pues efectivamente cambió mi carrera profesional muchísimo. Yo era consultora, trabajaba en consultoría y ¿sabes qué sucede? Que los intereses profesionales es lo que más cambia en una persona respecto a su diagnóstico, digamos, personal, respecto a las capacidades cognitivas, personalidad y demás. Los intereses es lo que más varía a lo largo de la vida de una persona. Y esos intereses efectivamente a mí me cambiaron. Yo tenía un interés eminentemente empresarial, obviamente, cuando trabajaba en consultoría, y muté un poco a un interés más social, más asistencial, más de ayudar, y fue cuando decidí montar eso. Es una continuación lógica porque yo trabajaba en innovación, vivía instalada en el futuro y fue desde ahí, desde donde me di cuenta que no estábamos eligiendo bien esos estudios para las profesiones que venían. Qué bueno. Mira, pues ya es interesante una cosita que nos has dado, que es que cambian también nuestros intereses, lo cual hace todavía más importante vuestra labor, ¿no? De ayudar a la gente a encontrar esas vocaciones profesionales. ¿Qué te parece esta foto que nos ha contado Andrea sobre el futuro? ¿Cómo la ves? A mí me parece presente lo que habéis contado. Sí, todo eso existe ya, ¿no? El tema del futuro es que va a venir el cambio cada vez más rápido y una velocidad que va a ser cada vez más difícil de asumir por aquellos que no lo están viendo venir. Es lo que me parece más fascinante y también es lo que tenemos que poner más el foco, ¿no? Para ayudar a las personas a que puedan asumir ese cambio. Es muy importante y va a ser cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y parece muy evidente que la tecnología va a jugar un papel súper relevante en este futuro presente. Y de hecho en el libro dices que nos guste o no, vamos a trabajar con tecnología y nuestros hijos van a trabajar con tecnología. Me gustaría que hicieras un ranking. ¿Cuáles son las tecnologías
que más van a marcar ese futuro, las que más presencia van a tener, ¿vale? Del 1 al 5, incluso si quieres, hasta podemos empezar a lo mejor por la que es menos relevante, ¿vale? Sí, bueno, yo soy muy poco fan de los rankings porque, bueno, siempre tienen sesgos y depende de qué, y además dan una interpretación a veces errónea, ¿no? Pero obviamente tecnologías que son más cross, por decirlo de alguna manera, y que están impactando en todos los sectores, en todos los niveles profesionales y demás, pues obviamente la inteligencia artificial, Big Data, la robótica también está impactando muchísimo en muchísimos negocios. Y luego me gustaría también hablar quizás de esas tecnologías que no son tan visibles, pero que van a cambiar muchísimo las profesiones, como pueden ser, por ejemplo, los gemelos digitales. O el cloud, ¿no? Que es algo que no se ve y esto sí que está impactando a lo bestia, el Internet of Things, el IoT. Vamos, que no todo es inteligencia artificial, que parece que ahora es lo que más está sonando. No todo es inteligencia artificial, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son esas profesiones nuevas o a lo mejor no tan nuevas, ¿no? Como ya me estás dando a entender, que vamos a encontrar cada vez más habitualmente, ¿no? En el libro mencionabas algunas. Sí, pues mira, a mí me gusta mencionar profesiones que están ya instaladas en las empresas porque muchas veces se da la impresión de que son profesiones muy lejanas y eso hace que las personas no tomen conciencia del cambio profesional. El cambio profesional está aquí ya. Cuando hablamos, por ejemplo, de lingüistas computacionales, por ejemplo, que son perfiles humanistas que ayudan a los ingenieros a hacer hablar a las máquinas, a entenderse con los seres humanos, o auditores de algoritmos, expertos éticos en inteligencia artificial, que de vuelta pueden ser humanistas o pueden ser ingenieros también que lo hacen, o expertos en RPA, en Robotic Process Automation, que es automatizar tareas en las empresas, que son como robots invisibles y que automatizan las tareas. Esos trabajos, expertos en ciberseguridad, dentro de 1000 variantes que hay, todos esos trabajos que a veces nos parecen, en los colegios, ¿no? Los orientadores, en las propias familias, parece que estamos hablando de taxistas voladores, que también los habrá, pero son trabajos que están a la orden del día, totalmente. Y de hecho deberían haber muchísimas más personas formándose en estas profesiones. ¿Y por qué no las hay? Porque no se orienta hacia ellas, no se recomiendan. Ya. No nos vienen a la mente, ¿no? Entonces a lo mejor tampoco. Claro, es que uno no puede elegir aquello que desconoce. Claro. Por eso es tan importante la orientación hacia trabajos con futuro. Por eso es tan importante esta orientación avanzada, ¿no? De la que hablamos, que no es más que orientar hacia trabajos actualizados a la realidad profesional, anticipándonos, como tú bien decías al principio de esta conversación, anticipándonos un poquito al futuro, porque efectivamente no sabemos muchísimo de los trabajos que van a aparecer. Bueno, como no lo sabemos, pues no vamos a jugar a sacar una bola de cristal, pero los que ya sí podemos predecir o podemos anticipar, pues recomendémoslos ya, porque los chicos que tienen ahora 15 años sí que tienen ese decalaje para empezar a formarse en estas cosas. Claro. Es que no me imagino a un adolescente diciendo, oye, que quiero ser ingeniero fotónico para la gestión energética, que es uno de los puestos que dices aquí, ¿no? También hay un poco de desconocimiento, como decías, de cuál es un poco ese panorama laboral. Lo que pasa es que tenemos que trabajar ya en edades muy tempranas a abrir la mirada de los estudiantes, de sus familias, de su círculo, porque al final lo que más influencia en una elección de estudios es el círculo de ese estudiante, y tenemos que abrir la mirada y empezar a hablar de trabajos que existen, que existirán. A lo mejor me pueden decir, bueno, es que todavía les queda mucho para trabajar, para llegar al mercado laboral, pero lo importante no es eso, lo importante es que se vayan despertando intereses en estos niños, en estas niñas, para que ellos vayan ya dirigiendo su inquietud, su curiosidad, y puedan empezar a orientarse hacia este tipo de trabajos. Eso es lo importante, porque quizás cuando hayan terminado la carrera quizás es un poco tarde, ¿no? Y teniendo en cuenta que España tiene el ratio de abandono universitario más alto de Europa, es decir, que 1 de cada 3 chicos y chicas abandona la carrera que ha elegido en primero, pues hombre, creo que es importante es que un síntoma de que ahí hay algo que les ayudemos a elegir bien, ¿no? Claro, a lo mejor antes de elegir entonces esa posición final, ¿no? De ingeniero o de experto en gestión deportiva con Big Data, ¿no? Antes hay un descubrimiento de un papel o de una vocación, como tú dices, y me llama la atención que decías que
quizás no se trata tanto de pensar en ocupar puestos de trabajo, sino de pensar en desempeñar un rol, ¿no? ¿Qué es esto? Explícame qué significado tiene esta frase. Esto, a ver, ¿por qué llegamos al concepto de rol? Llegamos porque yo que veo a diario cómo afrontan las familias la orientación de los niños, veo que en muchísimas ocasiones los padres, como efectivamente trabajan en empresas y están desempeñando un puesto de trabajo, en muchas ocasiones ellos hacen el mismo viaje con ellos y les dicen, pues mira, de todos estos puestos de trabajo que hay normalmente en una empresa, pues tú podrías encajar en este. Y entonces yo siempre les digo que la orientación es exactamente el viaje contrario. Un individuo es así, tiene este propósito en la vida, tiene estos intereses, tiene estas capacidades. No olvidemos que las capacidades tienen mucho que ver con los intereses, porque cuando a nosotros se nos da bien algo, porque tenemos esas capacidades, muchas veces nos gusta más. Entonces, todo está muy relacionado. Y es muy importante que partamos primero del individuo, de ese alma, por llamarlo de alguna manera, y que desde ahí podamos ya proyectar qué es lo que va a hacer en su vida profesional. Y hay veces que si caemos en el error de querer referenciarlo a un puesto de trabajo, estamos como forzando mucho que esta persona con un calzador encaje en algo que quizás se le queda pequeño. ¿Y por qué se le puede quedar pequeño? Y aquí viene el concepto de rol. Porque el puesto profesional tiene lo que se llama el job description, ¿no? Del puesto, un rol trasciende a lo que se tiene que desempeñar en un puesto de trabajo. El rol es algo que va mucho más allá, es un propósito, y esto hace que muchas personas con una formación se estén dedicando a otra, pero que tienen mucho que ver. No me gusta hablar de mí, pero antes cuando tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo cambiaste tú? ¿Cómo descubriste para cambiar profesionalmente? Bueno, pues era una evolución natural. Lo que pasa que ahora mi rol es, en vez de ayudar a las empresas a que ganen más dinero o a que sean más eficientes y gasten menos dinero, mi rol ahora es ayudar a las personas. Y mi rol ha cambiado completamente. Pero es una evolución natural porque puedo poner en valor todo lo que he aprendido. Y de esto va. Entonces el rol es algo muchísimo más rico en matices, mucho más aspiracional para los seres humanos, porque les habla mucho más de sus valores, de su propósito, y les hace más felices desempeñar un rol que un puesto de trabajo. Entonces me parece súper importante que las familias, que los padres puedan hablar en estos términos de rol, porque además te permite la hibridación, ¿no? Estudié esto, pero me dedico a esto otro, y hay una hibridación ahí de conocimiento súper chulo que responde mucho mejor a las demandas del futuro. Es súper interesante esto de los roles, y a lo mejor para que la audiencia lo entienda mejor, igual les podemos poner algún ejemplo de roles. A mí por lo menos hay algunos que me han llamado mucho la atención, ¿no? Hay uno que es el de talentista, que me llama un montón la atención porque hablamos de gestión de recursos humanos, pero ya el talentista es el que es capaz de descubrir talentos de personas, ¿no? Sí, y efectivamente, y es una persona que puede mutar efectivamente muchas veces en la descripción de tareas a realizar, y de hecho, bueno, las personas, en el tema de la gestión de personas es de lo que más va a variar una empresa, obviamente con esto de los trabajos del futuro y demás, y es algo que va muchísimo más allá de estudiar un grado universitario en recursos humanos, una FP en administración y finanzas. Tiene algo que ver muchísimo más con la evolución de esa persona, con ese aprendizaje, con ese crecimiento, ¿no? de esa persona que va muchísimo más allá. Otro que me ha gustado mucho, Elena, para que nos expliques, anatómico. ¿En qué consiste el rol de un anatómico? Sí, bueno, aquí entran todas aquellas personas que quieren ayudar a los demás a través de un conocimiento del cuerpo, y aquí puede entrar tanto un enfermero como una ingeniera biomédica, por ejemplo. En España tenemos un caso maravilloso de una señora que ha creado el primer exoesqueleto pediátrico, que está ayudando a los niños y a las niñas chiquitillos que tienen problemas para caminar y demás. Y esta persona estudió ingeniería robótica, no estudió medicina, por ejemplo, pero tiene totalmente ese rol. Es decir, un ingeniero robótico puede estar haciendo coches o puede estar haciendo exoesqueletos pediátricos. Y lo que me interesa a mí de este rol es el propósito de ayudar a los demás. Entonces no tiene tanta relevancia lo que tú has estudiado.
Tú le preguntas a esta persona qué es, bueno, pues ella muy probablemente no te dirá soy ingeniera. Claro. Te dirá, bueno, pues ayuda a los niños a caminar. Y eso es lo que realmente le da importancia a ese concepto de rol, ¿no? Es el propósito de esta persona, independientemente de lo que haya estudiado. Qué bueno esto del propósito, porque efectivamente es lo que hace cambiar la mentalidad de que no estás desempeñando una posición encorsetada, sino que estás cumpliendo efectivamente con un rol. Y ese cambio de mentalidad que comentas que también hay que fomentarlo en las familias, en el modelo educativo y en las empresas, porque las empresas al final lo que ponen cuando ofertan trabajo, lo que hacen es una job description. ¿Crees que las empresas también tienen que cambiar esta manera de pensar y pensar en incorporar personas que ejerzan roles? Bueno, yo estoy convencida que las empresas innovadoras que tienen esta visión ya lo están haciendo, y muchísimas otras más tradicionales con una visión más corta, por decirlo de alguna manera, pues efectivamente, como tú bien dices, lo tendrán que hacer a la fuerza. Porque, como yo te decía antes, el cambio es tan veloz que a la fuerza lo que aporta un profesional en T igual a 0, al año siguiente va a tener que cambiar completamente. Y va a estar forzado por la tecnología a hacerlo, y cada vez más rápido. Entonces, las empresas, por supuesto, van a tener que contratar un talento basado en un propósito y no tanto en un conocimiento, porque ese conocimiento, como se va a quedar obsoleto en muy poco tiempo, lo que necesitan asegurar es una capacidad, no un conocimiento, ¿no? Claro, esto lleva a la importancia de las habilidades blandas, las soft skills, ¿no? Que al final es la clave. Es decir, que el conocimiento técnico enseguida se va a quedar obsoleto, entonces lo más relevante que va a jugar un papel es tu capacidad de comunicación, ¿no? Tu inteligencia emocional. Sí. Bueno, de hecho está demostrado en muchos estudios que dicen que la inteligencia emocional está relacionada con un mayor éxito profesional en términos de una mayor probabilidad de ascenso, de que te suban el sueldo, claramente. El tema de las habilidades blandas, la verdad que a mí es un tema que me fascina, pero fíjate, no bajo el punto de vista empresarial, sino bajo el punto de vista de la orientación, que es donde yo me dedico. ¿Por qué? Porque veo en esta generación de chicos ciertos valores que creo que van a colapsar con el mercado futuro del trabajo. Y esto tiene que ver con temas que vistos sobre el papel parecen titulares, parecen solo palabras, pero cuando hablamos de la resiliencia, de la tolerancia a la frustración, del poder adaptarse, todo esto que parece teoría, y lo hemos visto escrito muchas veces, de verdad cobra muchísima importancia en cómo estamos educando a los chavales, porque cuando salgan ahí fuera, realmente estos niños que ahora mismo quizás no se les está formando en que sean gente mucho más abierta, que se les pueda dar un feedback serio y no se vengan abajo, y que esto les provoque el mejorar. Todo esto en esta última generación de la gratificación instantánea y del scroll infinito lo veo un poquito preocupante. O sea, lo que estás diciendo es que no se les enseña a ser capaces de gestionar esta frustración, ¿no? Porque a lo mejor están más acostumbrados a rápido y satisfactorio y ya, ¿no? Sí. Y luego se encuentra con una realidad laboral que no es así. Sí, y que va a ser cada vez más compleja, además. Cuando ellos lleguen al mercado laboral va a ser más complejo. Y efectivamente esa cultura, por llamarla de alguna manera, ¿no? de esta pasividad, ¿no? Que todo, yo me repanchingo en un sofá y todo me viene a través de una pantalla, ¿no? Y yo pasivamente puedo obtener lo que quiero. Esto en el mundo real no es así. Y creo que convendría estas habilidades blandas que tú mencionas, que son tan importantes, empezar a formar ya a los chicos. Fíjate que al final es un tema de valores. Es un tema de valores, es algo mucho más importante. Pero si no lo hacemos por valores, por lo menos hagámoslo por preparar a los chicos para el futuro. Claro, entonces el sistema educativo hace muchas aguas, porque todavía se sigue pensando en ciencias o letras. Todavía la mayor parte de las asignaturas son técnicas, ¿no? No hay asignaturas de este tipo.
¿por dónde empezarías a cambiar el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo es un melón que, como lo hablamos aquí, harían falta 7 podcasts para el sistema educativo. Creo que se adapta muy lentamente. Esto, desde luego, es así. ¿Y qué cambiaría? Pues la velocidad de adaptación, justamente, de la educación. Tantas cosas por hacer, ¿no? Tanto abuso de las pantallas. Hemos confundido el digitalizar la educación con educar en la digitalización, que es súper diferente, ¿no? Ahora mismo tantas pantallas, tanta digitalización en las aulas, cuando en realidad a mí lo que me gustaría estar enseñando a los chicos y a las chicas ahora es temas de ciberseguridad. Cómo proteger mejor tu privacidad, cómo proteger mejor tus datos, que además así matamos 2 pájaros de un tiro y fomentamos vocaciones que nos hacen falta. En España la ciberseguridad tiene un paro 0. Nos faltan 200.000 profesionales en España de ciberseguridad. Pero esto es solo una cosa, cómo educar en la ética de la inteligencia artificial, en utilizar la tecnología bien, éticamente. Estas cosas no se trata de prohibir, al contrario, se trata de educar, de fomentar. Y bueno... Claro, claro, ahí también se echa de menos esa figura del orientador profesional, que por lo menos en mi época de estudiante nunca la he encontrado claramente. A lo mejor un profesor en un momento dado te intentaba orientar profesionalmente, pero claro, un profesor que estaba versado en, pues que era tu profesor de conocimiento del medio, ¿no? No sé hasta qué punto está instaurada esa figura del orientador en España y si vamos por el buen camino. No, la figura del orientador, y tanto que está instalada, y de hecho es un profesional que lo menciono, ¿no?, en el libro, que es una figura olvidada porque realmente tienen cada vez más tareas que desarrollar, están totalmente desbordados. Pensemos que la orientación académico-profesional es una pequeña parte de la orientación en sí. Los orientadores están tratando temas de adicciones a las pantallas, de intentos de suicidio que a raíz de las adicciones a las pantallas en España están pegando un pico espectacular, sobre todo en niñas, que es tristísimo. Y estos orientadores están tratando estos temas de anorexias y demás. Y además tienen que tratar temas de orientación académico-profesional. ¿Cuál es el problema? Que todo va tan deprisa que es imposible que se puedan actualizar ya en la vida a todas estas profesiones que estamos hablando. ¿Cómo le podemos pedir a un orientador o una orientadora que tiene a 3 veces más de estudiantes que lo que aconseja la UNESCO, que encima sepa lo que es un auditor de algoritmos o un lingüista computacional? O ciertas carreras o cursos de especialización en la formación profesional que salieron el año pasado y que no han oído hablar de ellos. No se les puede pedir esto. Entonces, no es una culpa de la figura del orientador, de la orientadora, es un problema de lo que te decía, de la velocidad con la que la educación se adapta a la realidad. A la realidad en la que vivimos, que no solo es la realidad profesional, es la realidad social, efectivamente, la realidad social de un niño que con 11 años tiene un smartphone en las manos. Claro. Sí. Y está viendo, porno duro con 11 años. Entonces, es que es algo que va muchísimo más allá de que no conocen los trabajos emergentes. Es que la realidad se complejiza cada vez más. Que da también mucho miedo a los padres, ¿no? Que a veces, en ausencia de esa figura de orientador que sea capaz de abarcar esas necesidades, son los padres, las familias, los que acaban intentando orientar a sus hijos como Claro, como pero pueden. Fíjate que aquí sucede lo mismo, ¿no? ¿Cómo se le puede pedir a una familia, a un padre o una madre, que sepa de temas como con los que estamos hablando, ¿no? Pues si esa familia se ha dedicado al mundo de la salud toda la vida, pues sabrá del sector sanitario, pero no le podemos pedir que sepa de otras cosas. Entonces, las recomendaciones que les harán a sus hijos pues estarán basadas en su experiencia, que es algo que obviamente está sesgada, está muy acotado. Entonces, por eso siempre digo que cuanto más compleja es la realidad, más debemos acudir a expertos. Así como tú vas a un asesor fiscal, porque no te vas a poner tú a inventarte o a intentar convertirte tú en una tarde en un experto, pues cuanto más compleja es la realidad profesional, pues más necesario es acudir a expertos que sepan lo que hay ahí fuera. ¿Y qué consejo le darías entonces a un padre
o incluso a alguien que está ejerciendo una profesión y tiene que descubrir cuál es su rol, ¿no? O a un padre para descubrir el rol de sus hijos, porque efectivamente a un padre no se le va a ocurrir a su hijo recomendarle que sea ingeniero fotónico de estos que hemos dicho, ¿no? No le va a venir a la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué consejo le darías para descubrir o bien el rol de uno mismo o bien el rol de sus hijos? Pues, bueno, primero que se conozca bien a sí mismo. Muchas veces confundimos el autoconocimiento con el conocimiento de uno mismo. Yo, si no hago un test de pensamiento computacional, no sé cuáles son mis habilidades para programar. No lo sé. Igual que si no hago un test, no puedo averiguar cuál es mi aptitud espacial o mi razonamiento, o si tengo una personalidad abstracta o una personalidad sensible. No lo puedo saber. Entonces, yo lo primero que les recomendaría es, como decíamos hace como 20 minutos, primero parte del individuo, o sea, parte de que tu hijo o que tu hija tenga la capacidad, la posibilidad de conocerse muy bien. Conocerse en ocasiones es compararse con la media de la población, en otras ocasiones no, pero eso es muy necesario. Primero, conocerse muy bien a uno mismo. Y como digo, uno solo no puede llegar a ese conocimiento siempre. Y luego conocer muy bien lo que hay ahí fuera. El mercado laboral y la oferta formativa. La oferta formativa no estamos hablando de ella, pero es que en España tenemos más de 3.500 grados. Tenemos cientos de FP, de cursos de especialización. Fíjate que normalmente la gente no lo sabe, pero por ejemplo en FP en este país tenemos un curso de especialización especializado en la industria aeroespacial. Y son cosas que no se saben, ¿no? Entonces, el conocimiento de lo que hay ahí fuera es básico también. Lo de conocerse a uno mismo, efectivamente, eso es fundamental, porque es que además yo creo que en la propia sociedad no está suficientemente valorado, ¿no? Que es que ya no solo para elegir una profesión, sino para oye, ser feliz, saber reconocer cómo uno reacciona a ciertos estímulos, cómo esa reacción le favorece o no le favorece, ¿no? Nos cuesta mucho en la sociedad actual sí, es que en España es darle verdad. relevancia a conocerse a uno mismo. Es ¿no? que sí, es algo cultural. En otras culturas es como, vamos, es de cajón que todo el mundo invierte tiempo y dinero en conocerse muy bien. En España esto es algo que efectivamente no está muy bien visto y yo siempre digo que es algo absolutamente crucial porque, por ejemplo, si tú conoces tu personalidad, es un superpoder que tienes porque vas a entender por qué muchas veces en tu vida has reaccionado de una manera que no era la correcta o por qué hay cosas que te han afectado más que a otras personas. Y es un superpoder porque te da una posibilidad de ponerte unas gafitas y poder interpretar el mundo en función de cómo lo tengas que hacer por la situación en la que estás. Entonces es algo que te coloca de una manera, en una posición mucho mejor para entender y relacionarte con el mundo, con las personas, con las situaciones. Y eso solo estoy hablando de la personalidad. Con las capacidades pasa lo mismo. Si tú conoces tus puntos fuertes y tus debilidades en cuanto a capacidades cognitivas, vas a saber perfectamente que en ciertas cosas vas a poder poner en valor por encima de otras personas y vas a poder capitalizarlo, y en otras debilidades vas a tener que compensarlo con otras cosas. Pero es que el conocimiento de esto es fundamental. Fundamental. Sí, yo lo percibo mucho con adolescentes que no saben qué es lo que les gusta o lo que realmente quieren. ¿Y tú qué quieres hacer? Bueno, no sé, pues esto, no lo dicen con mucha convicción y luego pasa lo que has dicho. Empiezan a estudiar esa carrera que creen que les gusta, claro. A lo mejor forzados por el entorno o por lo que creen que es, la exploran y después lo acaban abandonando. Es que nos pensamos que somos todos iguales y mira, yo por ejemplo, como pongo el ejemplo que yo descubrí muy recientemente que yo soy extremadamente introvertida. No soy en absoluto tímida. Pocas veces siento yo timidez ante nada, pero soy muy introvertida. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una niña, una Elenita que esté ahora mismo de 10 años en el cole y que sea muy introvertida, se va a sentir increíblemente incómoda haciendo trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque aunque sea la que tenga más que aportar, va a ser la que menos hable en público, la que menos aporte. ¿Por qué? Porque va a trabajar mucho mejor sola para luego poner en común. Bueno, pues esta niña que lo va a pasar muy mal en el colegio porque la escuela está hecha para extrovertidos, cuando llegue al mercado laboral y esté en una oficina, ¿qué pasa? Que la van a llevar a un open space y la van a meter en reuniones continuamente y esta persona rendirá muchísimo más, mejor y además será más feliz cuando esté el 80% de su tiempo sola. Fíjate tú si esto no define el rol profesional y el trabajo, y solo te he hablado de una dimensión de la personalidad, te podría hablar de 1000.
muy relevante para tomar decisiones profesionales. Y es verdad que la sociedad está hecha para extrovertidos más, ¿no? Sí, Parece como absolutamente. que nos obligan a... Y la española más. Sí. Bueno, la americana más todavía. Sí, la americana más aún, sí que hacer un espectáculo de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Otra idea que también me ha parecido súper interesante, Elena, dices, para ser feliz en un trabajo hace falta poder hacerlo, saber hacerlo y querer hacerlo. Y esto me lleva a esa parte motivacional, ¿no? Porque no sé si hay como dos corrientes. O sea, la que quien dice que en el trabajo tienes que sentirte bien, siempre cómodo, a gusto, ¿no? Y hay quien dice, mira, el trabajo es un trabajo. Y al final, si te pagan por algo, será algo malo tiene que haber, ¿no? Entonces, aquí hemos visto movimientos como muy contrapuestos. Hay quien vive para trabajar y su trabajo le llena tanto que se le pasan las horas y es capaz de dedicarse toda la vida. Al final, quizás abandona otras partes de su vida, ¿no? En pro de eso. O sea, la gente que es súper emprendedora. Y luego hay otro movimiento que, como estamos muy, muy de moda con palabras, que se llama la parte del Quiet Ambition, ¿no? Sí. Que consiste en que sobre todo hay perfiles jóvenes que dicen, mira, yo vengo aquí a trabajar, dedico las horas que tengo que dedicar, pero yo luego me voy, a mí no me pongas ni me nombres más responsabilidades, ni me des más papel. O sea, dame lo justo para vivir, bien tranquilo, y luego yo me voy, y verdaderamente donde más me lleno es en lo personal, ¿no? A lo mejor la visión de que en el trabajo vienes un poquito a sufrir y asúmelo es un poquito más conservadora, la otra es más moderna, pero yo no sé tú en qué te mueves o dónde crees que se mueve realmente los trabajos del presente y del futuro, ¿no? Pues mira, yo en vez de hablar de movimientos hablaría de personas, porque creo que de toda la vida siempre ha existido la persona con un grado de ambición. Los colores de la palabra ambición parece que tienen un tinte negativo, cuando a mí me parece maravillosa una ambición bien llevada, y siempre ha habido personas que no han tenido ninguna ambición y que efectivamente lo que querían era tener pues lo que se llamaba antiguamente el trabajar para vivir. Uh-huh. Entonces, esto depende muchísimo de las personas, y en realidad para mí lo importante es que uno elija. Que uno elija, oye, pues yo me voy a tomar mi trabajo como simplemente algo que cumpla el expediente, y porque ahora mismo, por supuesto, que hay muchísimos jóvenes que lo dan todo y que tienen ese grado de ambición, por supuesto, y serán los líderes del mañana. Uh-huh. Eso está clarísimo. ¿Dónde está el problema? Vuelvo a lo de antes, a fomentar esa ambición, porque esto es fomentable. Si tú a un chaval, a una chavala joven, no le educas en el ir más allá y en el placer del aprender continuamente y en el círculo virtuoso del conocimiento y en el dar lo mejor de ti mismo, ir más allá, si tú eso no lo fomentas, ¿qué pasa? Pues que efectivamente tendremos cada vez a más personas que se conformen con menos. Y esto es una pena, porque el ser humano lo que tiene que hacer es justamente trascenderse y ir más allá. Es para lo que está hecho el ser humano, es lo que viene haciendo desde hace miles de años. Uh-huh. Y esto es lo realmente importante. Entonces, yo más que de movimientos hablaría de personas, y me gustaría rescatar aquí algo que algunos filósofos de la tecnología están diciendo cada vez más, y es que hay veces que pensamos que la inteligencia artificial se va a hacer cada vez más humana, y estos filósofos dicen que al contrario, que con todo ese movimiento el ser humano se va a robotizar cada vez más, y es una cosa que me pone la carne de gallina, ¿no? Entonces justamente lo que tiene el ser humano es pues esas ganas de ir más allá, que es lo que ha hecho que hayamos llegado a este punto en la historia de la humanidad, y eso es lo que tenemos que seguir fomentando. Y esto es un tema de educación. Claro. Por eso hay que... Claro. Bueno, incluso habría una tercera manera de verlo. A lo mejor el ser humano se humaniza todavía más, ¿no? Si la IA lo que se va a dedicar es a tareas rutinarias, igual nosotros somos capaces de aportar ese valor adicional. Pues esa es la visión ideal, desde luego, sin duda alguna. Porque la tecnología tiene que estar ahí para eso que tú acabas de decir, para hacernos cada vez más humanos, sin duda. Hasta la fecha no sé si lo estamos consiguiendo. Me da la sensación de que en muchas ocasiones se está consiguiendo lo contrario. Pero bueno, ahí estamos trabajando, yo creo que todos un poco para hacer más ética la tecnología y hacernos más humanos. Lo vamos a ir viendo sin duda. Pero me ha gustado también el mensaje de que no son movimientos sino personas.
Y al final la sociedad necesita de todo, necesita a los líderes que sean más ambiciosos, pero también necesita a la gente que a lo mejor no tenga ese nivel de ambición y a lo mejor cumpla otras funciones, ¿no? Que también es esperanzador el mensaje de que, oye, pues necesitamos una sociedad diversa. Absolutamente, sí, por eso te decía que lo más importante es que cada uno elija lo que quiere. Justamente la clave está ahí, en poder elegir lo que uno quiere. El tema es interpretar bien lo que uno quiere, que claro, eso es otra conversación. ¿Cuáles son las preguntas más habituales con las que os llega un adolescente o una persona que está buscando vocación profesional, ¿no? Es decir, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues mira, la pregunta que siempre me hacen es ¿me dedico a lo que me gusta o lo que tiene salidas profesionales? Esa es la pregunta que siempre, y no solo en los estudiantes, sino en los padres también. Y yo ¿Cuál siempre, es la respuesta? Hombre, la respuesta es que las dos. O sea, que en qué momento hay que elegir. ¿Por qué hay que elegir? Si hay trabajos con futuro para cualquier tipo de interés profesional, porque en qué momento nos han dicho que tenemos que elegir. Eso hay que desmitificarlo. Y eso es lo que siempre les digo. Que por favor que escojan algo que les gusta siempre. Y desde luego, si les recomendamos nosotros, siempre va a tener salidas profesionales, porque son los únicos trabajos que recomendamos. Y por supuesto que encaje con sus intereses, vamos, eso sin duda. Eso tiene que ser innegociable. Claro, ahí igual os viene, no, es que a mí me gusta la filología, pero es que claro, esto luego, pero vosotros sois capaces de encontrar... Pues mira, este trabajo que te comentaba al principio de lingüistas computacionales, muchos estudian filología, y tanto que sí. Es un magnífico ejemplo. Sí. Y si estudias filosofía, pues el que hablábamos antes de un experto ético en inteligencia artificial, una profesión maravillosa, preciosa y súper necesaria. ¿Qué consejo le darías, Elena, para finalizar también a las nuevas generaciones que yo creo que también están viviendo en este momento retador, complicado, ¿no? Todos hemos tenido ese momento de vértigo, de a ver ahora qué me dedico, pero a lo mejor ahora es un poquito más exponencial eso por la velocidad a la que se produce el cambio. ¿Qué les aconsejarías para darles un puntito de tranquilidad y de orientación? Pues, bueno, siempre mensajes positivos. Creo que el mundo en el que van a trabajar va a ser mucho más fascinante que en el que estamos trabajando nosotros ahora. Y todos tenemos la responsabilidad como adultos de transmitirles esa aspiracionalidad, ese efecto wow del mundo en el que van a vivir, y que va a ser súper chulo cada uno en su rol. Pues si eres artista, y si eres tecnólogo, da igual, pero que siempre van a poder hacer algo que les encante. Siempre va a haber una oportunidad, y yo les diría eso siempre. Y luego también les diría después que levanten un poco la cara de la pantalla, que vean el mundo que hay ahí fuera, que se relacionen con el mundo. Te lo dice una introvertida. Bueno, no tímida, pero introvertida. Muy buenos consejos, Elena. Oye, súper interesante la conversación. Efectivamente, yo me quedo con que siempre hay algo en lo que somos buenos y siempre hay un buen trabajo. Por supuesto que un buen trabajo para todos, con lo cual, oye, pues tener ese puntito de inconformismo para ser capaces de encontrar ese punto que encaje con nuestra ambición y con nuestras expectativas. Es un buen espacio para recomendar eso a la gente. Así que, Elena, oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me ha pasado volando el podcast. Muchísimas gracias a ti por tus preguntas, porque vamos, me he encontrado aquí divagando estupendamente. Vamos. Bueno, pues nada, al resto, oye, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente, que tendremos también otra invitada de muchísima altura. Muchas gracias.